en el mensaje. Hoy te quiero hablar de un protocolo de bodas. Qué bonito. ¿Alguien se va a casar pronto? No, Ricky ya se casó. Damián, ¿tú te vas a casar pronto? ¡Decláralo! ¡Ah! ¡Ah! Muy bien, eso es todo, Damián. ¿Quién más se va a casar? Quien se tiene que casar pronto. Yo no voy a poner presión sobre nadie ni nada, pero es. ¡Ay, Manuel! Manuel, claro, tú te vas a casar. ¿Va a ser en Mérida entonces? ¿Ahí en. ¿Sí, Mérida? Vamos a estar allá en Mérida casando. Si Dios nos permite, primeramente Dios y todo, allá en Mérida, ¿no? Busco escuderos que me acompañen a Mérida para ir a casar. Manuel se va a casar, no es por poner presión, pero yo sé quién se va a casar. ¿También tú? Órale. También se va a casar. Bueno, no es por poner presión, pero yo sé que se va a casar pronto, porque se tiene que casar pronto. Manuel que está aquí adentro. Manuel. No es por poner presión ni nada, no es presión ni nada, no es presión. Héctor también. No es presión ni nada, nada más es una palabra ahí que suelto, ¿no? Vamos a ver, ¿quién más? ¿A quién más aquí casamos? Susé también. Bien, que ya vengan los idóneos en el nombre y las idóneas en el nombre de Cristo, amén. Ya. Ahora sí, yo te voy a hablar de una boda. ¿Y por qué te voy a hablar de una boda? Te voy a hablar del Espíritu Santo, pero quiero, y cada domingo voy a tratar, aparte de hablar de un aspecto del Espíritu Santo, también hablar otras historias o que conecten. Y hoy te quiero hablar de una boda. Y hoy te quiero hablar de cómo eran las bodas antes, en el antiguo Israel, porque esto conecta mucho con cómo opera Dios y con lo que hoy estamos viviendo. ¿Estamos aquí? Mira acá. ¿Sabes cómo eran las bodas? Mira, en el antiguo Israel, un matrimonio tenía varias fases. Y si lo podemos ver o agrupar en 3 fases principales, vamos a ver. Primera fase, ¿qué pasaba? Y esto es cultura, vas a aprender. ¿Sabes qué pasaba? Se acostumbraba que el novio iba a la casa de la novia y ya iba con un contrato matrimonial y ofrecía además un precio de dote, un pago, ¿sí? Llegaba ya con el contrato, llegaba con el dote. ¿Alguien aquí dieron dote por usted? ¿Por alguien? ¿No? ¿Nadie? Ya ves, no te pusiste pilas, ¿no? Pero aquí el novio llegaba con un contrato y con un dote, ¿ok? Yo con Paola me voy a ir, yo creo que al antiguo Israel, y voy a decir, a ver, ¿dónde está el Ferrari? ¿Dónde está? A ver, un buen dote, ¿no? ¿Qué onda, Pablo? ¿Cómo estás, Pablo? Me da gusto verte. Ya te iba a mandar a buscar, si no te veía hoy. Muy bien. Llegaba con un contrato y con un dote y se presentaba ante el padre de la novia. Obviamente, pues no sé, le decía, oye, me quiero casar, lo que sea, ¿no? Y si el padre aceptaba, el compromiso ya era legal. Decía, ok, listo. Y a partir de ese momento, aunque la boda no había sucedido, ya se les podía llamar esposos. Aunque todavía no se habían casado, pero ya se les llamaba esposos, ya se les podía llamar esposos, aunque aún no vivían juntos. Después de que terminaba esa ceremonia, por así decirlo, de compromiso, el novio se regresaba a su casa y se iba. Pero ya había un contrato previo, ya había un compromiso previo, y el novio volvía a la casa de su padre. ¿A qué llegaba el novio? ¿A qué regresaba? El novio regresaba a preparar el lugar donde iba a vivir con su futura esposa, con su futura, cuando se casara. Regresaba a su casa a preparar todo para cuando ya se le llevara a vivir a su novia, a su esposa, ¿no? Fase 1 termina. Fase 2, ¿qué pasa del lado de la novia? Durante ese tiempo, después del compromiso y hasta el banquete, durante ese tiempo era un tiempo de preparación, donde la novia se purificaba, donde la novia se embellecía, se ponía a dieta, que se rasuraba, ¿no? Todo. Se depilaba, ok. Y ya preparándose para el día de la boda, ¿ok? Pero ¿sabes? Aquí entraba un personaje bien particular, importantísimo. No tanto como los novios necesariamente, pero clave en todo este proceso. ¿Y sabes quién era? Era el amigo del novio.
Porque se acostumbraba que había una figura, que había un amigo específico que el novio enviaba para ayudar a coordinar y asegurar que todo estuviera listo. Y trabajaba en conjunto con la novia para preparar todo para la venida y la llegada del novio. Era alguien que el novio enviaba en avanzada para trabajar en conjunto. Era su mejor amigo, su amigo que enviaba en avanzada para asegurarse que todo estuviera listo, que la novia estuviera lista. Ya te bañaste, ya te peinaste, ya te rasuraste, perfecto, listo, vamos, para el día en el que el novio regresara, ¿sabes? Aunque el amigo evidentemente no era el esposo, trabajaba fielmente para preparar la boda, sirviendo tanto al novio como a la novia. ¿Estás bien acá? Wow, qué bonito, ¿no? Qué buena onda. Fase 2, termina. Fase 3, tan, 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 tan. Ahora sí tócame, tan, 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 ¿no? Fase 3, el novio regresa por su novia. Wow. El día acordado llega. El día que el novio dijo, ese día vengo por ti, ese día llega. Y el novio llegaba, y no llegaba solo, no creas que llegaba así como que, ya vine. No. Llegaba con toda, se acostumbraba con toda una procesión festiva. Venía con toda la pachanga, ya. La fiesta andando la traía. Y por lo regular se acostumbraba que el novio llegaba por la noche. Por eso la novia, sabiendo, lo tenía que esperar lista, vestida, y por lo regular, si era en la noche, con una lámpara encendida. Estaba la novia, y entonces llegaba el novio, y bueno, pues ya, se casaban, las bodas, celebraban todo, el banquete, etcétera. Listo, la boda se consumaba. Y entonces, ¿qué pasaba? Que el novio se llevaba a la novia a vivir a la casa de su padre, al lugar que había preparado. Esa es la tradición, y ese es el protocolo antiguo de las bodas. Te suena muy parecido, ¿verdad? No sé si has escuchado esa historia antes, ¿no? Como que me suena. ¿Será? Sí es. Porque lo que nosotros estamos viviendo es básicamente la dinámica que Dios utilizó. Y mira que esto es profético, porque lo que nosotros estamos viviendo, encontramos que tenemos al novio, y el novio es Jesús, ¿verdad? La novia, ¿quién es? La iglesia. Y el amigo del novio es el Espíritu Santo. Es decir, que el novio fue, y ahorita ¿dónde está? En casa de su padre, preparando la morada donde vamos a vivir con él eternamente. Y algún día él va a regresar festivamente por nosotros para celebrar. Pero mientras eso sucede, él envió a su amigo, él envió al Espíritu Santo que nos ayude a prepararnos para el gran día de la boda con el novio. ¿Estamos acá? Y ese Espíritu Santo nos está trabajando, ¿a poco no? Y nos ha ido depilando, rasurando, como le quieras llamar, rasurando las malas mañas, ¿no? Rasurando los malos hábitos, rasurando hasta las malas compañías, las malas amistades, ¿a poco no? Moldeándonos, cambiándonos nuestra manera, rasurándonos nuestras manera de hablar, ¿sí? Es una manera de decirlo, quitando lo que nos sirve básicamente, pero también enseñándonos. A lo mejor le tenían que enseñar a la novia cómo comportarse, quizá, ¿no? Oye, la boda, etcétera. Muchas cosas suceden, y es el Espíritu Santo quien ha sido enviado de parte del novio y aprobado por el Padre para ayudarnos, para que repose sobre nosotros, y asimismo nos ha equipado, ¿verdad? Con dones, con gracia. Uno de los dones que el Señor nos ha dado y a través del Espíritu Santo recibimos es el don de la sabiduría. Porque la sabiduría es un don que provee el Espíritu Santo, y lo vimos la semana pasada. Pero también hay otro don del cual hoy te quiero hablar, que ese don trabaja muy de la mano con la sabiduría, y es el de entendimiento. De hecho, cuando nos vamos a Isaías, vámonos a la palabra, Marquitos, Isaías 11:2, que lo tenemos ahí. Isaías 11:2. Vamos a ver cómo el espíritu de sabiduría y de entendimiento van mucho de la mano y trabajan. Es decir, para que sean efectivos tienen que trabajar uno con el otro. Dice la palabra: el espíritu del Señor reposará sobre él, espíritu de sabiduría y de entendimiento, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. ¿Estamos bien acá? La semana pasada vimos esto, pero hoy te voy a hablar acerca del entendimiento. Esto está poderoso. El espíritu de entendimiento. ¿Y qué es el entendimiento? De manera puntual, y para empezar en esto, ¿qué es entendimiento? El entendimiento es, o al menos el que Dios da, es un don divino, es una capacidad divina. ¿Y qué es esto de capacidad divina? ¿Qué es una capacidad? ¿Qué es un don?
es algo que nosotros podemos hacer, ayudados por el Espíritu Santo, que nuestras propias fuerzas no podríamos hacer. ¿Estás bien acá? Es algo que ayudados por el Espíritu Santo podemos hacer, por eso es una capacidad divina, pero que fuera de eso o sin el Espíritu Santo será imposible para nosotros hacerlos. Eso es una capacidad divina. ¿Qué onda, Dani? ¿Cómo estás? ¿Estás bien acá? Entonces el entendimiento que Dios da, el espíritu de entendimiento, es una capacidad divina de ver más allá de las apariencias. Esto está fuerte. De ver más allá de las apariencias. Es la capacidad divina para captar el significado profundo de lo que Dios está diciendo o de lo que Dios está haciendo. Porque no todo el mundo tiene la capacidad de discernir o entender lo que Dios está haciendo. Porque la palabra dice: mi voluntad es buena, agradable y perfecta para Él. Aunque no necesariamente todo el tiempo sea agradable para nosotros, pero no quiere decir que no sea bueno. Pero si no tenemos el entendimiento, podemos quejarnos, ¿sí me explico? O reprochar a Dios por cosas que Él está haciendo, porque aparentemente pensamos que son malas o que no son, o que son desagradables, si no entendemos correctamente cuál es el propósito. ¿A poco no? Por ejemplo, a lo mejor cuando te terminó esa persona o el tal persona, el susodicho o la susodicha: Señor, ¿no que quieres que salga de soltero? Y no lo entendiste a lo mejor en el momento preciso, porque te faltó entendimiento precisamente para ver la profundidad de lo que Dios estaba haciendo, lo profundo de lo que Dios estaba haciendo con tu vida, lo profundo de lo que Dios te estaba diciendo, ¿sí? Entonces hay cosas que simple y sencillamente necesitamos entendimiento para ver más allá de lo aparente, para ver más allá de las apariencias, ¿sabes? Hoy te afirmo que no podemos vivir correctamente si no entendemos correctamente. Nadie puede vivir correctamente. Es entonces esencial el entendimiento para vivir una vida guiada por el Espíritu Santo. No podrás vivir correctamente si no entiendes correctamente las cosas. Vivimos en un mundo de información, ¿verdad? Donde tenemos simple y sencillamente en el celular el acceso a gran cantidad de información como nunca antes. Y con la inteligencia artificial ni se diga, ¿verdad? ¿Ya quién usa inteligencia artificial aquí? ¿No? Ay, nadie. Órale, conste. Yo sí uso inteligencia artificial para muchas tareas de mi vida, prácticas, cosas interesantes. Quiero saber algo, a ver, explícame esto. ¿Y cómo le haces? Y cambia. Es muy interesante lo que puede hacer la inteligencia artificial. Pero aún así, escúchalo bien, vivimos en un tiempo de sobreinformación, de inteligencia artificial, pero al mismo tiempo de mucha confusión espiritual. Porque hay demasiados datos, pero hay poco discernimiento. Hay demasiados datos, pero hay poco discernimiento. Nuevamente tú puedes entrar y ver en tu reel, dependiendo del algoritmo que tengas, te pueden aparecer 800 predicaciones, 800 mensajes, lo que sea que te aparezcan. Hay demasiada información, pero hay muy poco discernimiento, ¿sabes? Y el problema de eso, ¿sabes? A veces demasiada información pareciera que es bendición, pero la demasiada información sin discernimiento puede convertirse en una maldición. ¿Sí me explico? Porque te puede, en lugar de ayudarte a dirigirte, te puede distorsionar la realidad, te puede confundir, te puede inclusive perderte y a llevarte a actuar sin dirección. Así que lo que hoy necesitamos no es más información, lo que hoy necesitamos es más revelación para poder ver las cosas más allá de lo aparente, las cosas más allá de lo evidente. ¿Sí me estamos bien acá? Necesitamos entendimiento para ver lo que está pasando, porque muchas veces, ¿a poco no? Hoy opinamos. Yo me limito, y quienes platican conmigo, si te das cuenta, cuando tú me veas en una mesa, yo casi no hablo en una mesa. A mí me gusta escuchar, me limito mucho a opinar, porque mucha gente opina simple y sencillamente de lo que ha escuchado, más no de lo que entiende realmente. Wow. Mucha gente opina de lo que ha escuchado por ahí, de lo que le apareció en el video, pero no realmente opina de lo que verdaderamente entiende o discierne. Y ese es un problema. Estamos a veces mal informados, no por falta de información, sino por falta de revelación y de entendimiento de lo que estamos viendo. Así que necesitamos que el Espíritu Santo, y hoy más que nunca es crítico el Espíritu Santo para vivir en este tiempo. Así que hoy
de manera bien puntual, y en estos minutos que me quedan te voy a compartir 3 aspectos importantes. Número 1, te voy a hablar acerca del espíritu de entendimiento. Número 2, te voy a enseñar cómo recibir ese espíritu y cómo operar en él. Y número 3, te voy a enseñar por qué es vital ese espíritu en este tiempo. ¿Estamos bien aquí? Empezamos este viaje, vamos a empezar. Número 1, ¿qué es el espíritu de entendimiento o qué es el entendimiento espiritual? Cuando nosotros nos vamos, escúchalo bien, cuando nosotros nos vamos a las definiciones, la palabra entendimiento se va a 2 palabras. Tú sabes, la palabra hebrea y la palabra griega. ¿Y alguien sabe por qué hebreo y griego? Porque a veces digo, y me voy al hebreo y me voy al griego, pero ¿alguien sabe por qué? Bueno, quien no sepa, ¿por qué no tenemos? ¿Por qué dice? ¿Por qué el pastor Mau siempre dice que en el griego? ¿Por qué dice que en el hebreo? ¿Por qué no dice que en el chino, en el turco, en el ruso? ¿Por qué? ¿Le gusta más el hebreo? ¿Le gusta el griego? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la Biblia, ¿sí? La Biblia se divide en Antiguo y Nuevo Testamento, ¿sí? Y el Antiguo Testamento mayormente estaba escrito y fue escrito originalmente en hebreo. Y el Nuevo Testamento pues fue escrito en griego. Por eso, si queremos irnos a la raíz de lo que verdaderamente decía, porque hoy nosotros lo que tenemos es una traducción al idioma español, pero hay muchas versiones, ¿verdad? Y a veces una palabra misma se traduce de múltiples formas. Pero para entender verdaderamente cuál era la palabra original, tenemos que irnos al idioma original en el cual estaba escrito la palabra. ¿Ya ves? ¿Sí? ¿Aprendiste algo más? Ok. Entonces, cuando nos vamos a la palabra entendimiento, primero nos vamos al hebreo. ¿Qué dice el hebreo? La palabra entendimiento en el hebreo es la palabra binah. Bueno, que eso no aporta mucho. Que significa discernir, distinguir, comprender profundamente. Eso es entendimiento. Es decir, tener la capacidad de discernir, de distinguir, de comprender profundamente. Entendimiento en hebreo. En la palabra griego, en el griego, es la palabra sinesis, que significa, escúchalo bien, esto está interesante. Entendimiento en el griego significa juntar las piezas. Juntar las piezas, tener percepción, conectar conceptos. ¿Te ha pasado? ¿Te ha pasado? Ah, sí te ha pasado. Estás viendo Facebook y entras a otro perfil y conectas y te pones en modo stalker, ¿no? Y dices, ya conecté todo. Este es su hermano, pero este es su primo, pero este estudia esto y por eso este publicó el otro. Revelación. No, eso es chisme, eso es chisme. Eso es chisme. Pero el verdadero entendimiento tiene que ver también con juntar piezas, con tener percepción, con conectar conceptos. Entonces, amada iglesia, el entendimiento espiritual, y te lo estoy definiendo, es la capacidad que Dios da para captar, primeramente, captar que es recibir la verdad, recibir su palabra, recibir su verdad, para distinguir entre lo verdadero y lo falso, pero también para percibir su voluntad. Para percibir su voluntad. ¿Me escucharon bien? ¿Estamos bien acá? Eso es, una persona entendida verdaderamente tiene la capacidad de recibir la palabra, tiene la capacidad de distinguir entre lo verdadero y lo falso, porque la palabra de Dios es verdadera. Entonces todo lo que no está alineado a la palabra de Dios es ¿qué? Falso. Pero también tiene la capacidad de discernir y de comprender, de percibir la voluntad de Dios detrás de todo lo que sucede. ¿A poco no? Aún dentro de lo que a lo mejor para nosotros es desagradable, pero poder entender y decir, ok, a lo mejor para mí es desagradable, pero ahora entiendo, sí, de verdad, Dios me está guardando, sí, seguramente Dios me está guardando, ya lo entiendo, Dios me está guardando de esto, del otro, del otro. Como por ejemplo decía Jesús, ¿dónde está Jesús? Acá está Jesús, en su testimonio, que aunque salió 2 horas antes, ¿no? Para llegar al doctor, llegó 2 horas tarde. No, ¿cuánto tiempo llegaste tarde? 40 minutos, o sea, te hiciste 2 horas 40 minutos al doctor. Santo Dios, eso no es de Dios. Evidentemente eso no es de Dios, ¿no? Empezando por ahí. Pero entonces él dice, a ver, llegué. Y a lo mejor para cualquier persona normal hubiera dicho, pues sí, llegaste tarde, obviamente, ¿no? Pues llegaste tarde. Pero alguien con entendimiento en ese momento entendió que ese preciso retraso no fue por negligencia, sino que fue Dios
en su soberanía y en su voluntad retrasando eso. ¿Por qué? Porque no era la voluntad que Él llegara. Pero si alguien no tiene entendimiento, puede decir: no puede ser, llegué tarde, vamos, busquemos otro. ¿Sí? Digo, yo tengo un testimonio, tengo una microhistoria acerca de esto y te la quiero contar. Hace tiempo mi esposa se operó los ojos. Se quería operar los ojos. Ya sabes que hay diferentes tipos de operaciones para operarse los ojos. Hay láser, pero también hay otra cosa que se llama lentes intraoculares, ¿no? Yo no sabía eso, ¿no? Yo sé que tú sí lo sabes, pero yo no lo sabía. El láser es básicamente te rebajan la pupila, ¿sí? ¿La qué? La pupila, ¿no? Te rebajan la pupila, como que yo lo veo así, como que el lente ya está medio rayado, pues rebájale para que se vea clarito, ¿no? Y listo. Pero si no eres candidato para eso, porque hay personas que tienen la pupila muy delgada, y lo que puede provocar es que entonces si te la rebajan, pues imagínate, se te hace bien frágil, se te puede romper, y si se te rompe, ahí sí, ya valiste, quedaste ciego. Pero también hay una manera en la que te pueden meter un lente. Oh, está bien loco eso, ahí en el ojo. No me digas cómo porque no soy experto, pero te lo meten ahí. De manera bien puntual, mi esposa quería hacerse hace bastantes años, hacerse esa operación, rebajarse y hacerse el famoso láser. Te estoy hablando de hace aproximadamente unos 10 años, un poco más. Creo que ni siquiera estábamos casados, ya éramos novios. Pero en ese entonces ella había ido a unos estudios, etcétera, y la habían retornado y le habían retornado los estudios. No, es que sabes que no salen bien, haztelos otra vez, pero cada vez que era pagar más y pagar más y pagar más, hasta que yo me enojé. Porque al tercer estudio le dice a la doctora: ¿sabes qué? No salió otra más. No, espérate otra semana y te lo vuelves a hacer. Yo me enojé y le dije: no, ¿sabes qué? Eso son tonterías. No, mi esposa: no, pero es que sí, pero vamos a hacerlo. Le dije: no, pero es que eso no es de... yo todavía pues es que eso no está bien, ¿no? ¿Por qué no buscamos otra segunda opinión? ¿Por qué no buscamos otra cosa, no? Bueno, está bien. Al final, para no hacerte el cuento largo, llegamos a un nuevo doctor, un doctor más capacitado, le entrega los resultados, le dice: ¿y esto qué es? Es el resultado que mandaron a hacer. Esta hoja es el resultado que te mandaron. Estos son los estudios que te mandaron a hacer. Esta hoja, sí. Sí, con esta hoja eran las que se hacían hace 20 años. Le dice: no, a ver, vete a hacer esos estudios así, ya sabes. De pronto así los estudios eran un bonche de hojas así. Después de ver los estudios le dice: no, ¿sabes qué? Tú no eres candidata para láser, porque tu pupila tiene esta grosor, etcétera, Tú no eres candidata al láser. Tú no eres candidata. Yo no sé quién se iba a atrever a operarte y hacerte esto, porque tú no eres candidata. ¿Y sabes qué es lo que puede pasar? Que evidentemente si tú te operas, si tú te has operado, tú has tenido que tener muy cuidado, porque cualquier esfuerzo, cualquier cosa brusca se te puede reventar, y ahí sí, no hay vuelta atrás. No hay nada que te salve de eso, a menos que te pongan otro ojo, yo creo, no sé. ¿Me sigues? Es cuando entendimos, ¿sí? Y cuando entendimos a través de ese ejemplo que nos causó tanto, a mí sí nos causó hasta como escalofrío cuando dijimos: oh my God. Porque estuvo así de operarse, así. Pero fue por un discernimiento de decir, aparentemente de un disgusto, pero entender y poder, a lo mejor ahora ya lo veo, entender la voluntad de Dios y decir: ok, a ver, ahora lo veo con más claridad. Y ahora yo puedo discernir que cuando hay algo que definitivamente no se está sucediendo, y estoy claro que no es Satanás en el asunto, puedo discernir que es Dios. Ok, Dios, entonces ya entendí, por mejor ni le pico por ahí, ya mejor ni le muevo. ¿Sí me explico? Pero es un entendimiento que se va formando, y es algo que te genera el Espíritu Santo. No es algo que se aprende leyendo un libro, es algo que se recibe por revelación del Espíritu Santo. ¿Estamos bien acá? Eso es algo, ese es el entendimiento divino. Ese es el entendimiento espiritual, la capacidad que Dios nos da para recibir su palabra, para distinguir entre lo falso y lo verdadero, y para conocer la voluntad del Padre. La palabra dice en Lucas 24:45 que Jesús, una vez resucitado y estando con sus discípulos, dice en Lucas 24:45, entonces les abrió el entendimiento. ¿Para qué? Para que comprendieran las escrituras. Necesitamos entendimiento. ¿Te ha pasado? Si te ha pasado que a lo mejor lees la Biblia y hay cosas que no entiendes, necesitas entendimiento espiritual para hacerlo, para ver más allá de lo evidente, más allá de lo que está ahí. Hay gente que a veces me dice: pastor, pero ¿cómo le haces para sacar tanto de un versículo? Yo no sé, es el Espíritu Santo que a veces que me dé el entendimiento para profundizar y que hay más y conectar una cosa con la otra, ¿sí? Ese entendimiento divino. No es que uno es Superman, es el Espíritu Santo, gracias a Dios. El Espíritu Santo, escúchalo bien, el espíritu de entendimiento es como un olfato espiritual agudo que nos permite detectar la verdad de Dios, la voz de Dios en medio de una multitud de voces. Entendimiento tiene que ver con discernimiento divino. ¿Has escuchado del don de discernimiento de espíritus? Mira, te vengo a decir algo: el don de discernimiento de espíritus, por muchas veces hasta se ha solamente enfocado en la capacidad para percibir demonios.
Pero eso no es solamente, es más, ese está mal enfocado el don de discernimiento de espíritus. Porque el verdadero don de discernimiento espiritual, más que la capacidad para percibir demonios, es la capacidad para percibir la voz de Dios por encima de otras voces. Saber y discernir cuando Dios te está hablando y cuando Dios no te está hablando. Poder discernir entre lo falso y lo verdadero y decir, esto es Dios, esto no es Dios. Eso es entendimiento espiritual. Eso es lo que el Espíritu Santo produce nuevamente, y eso no se estudia, eso se revela. ¿Y cómo recibimos esto? ¿Cómo podemos operar en él? Jesús es nuestro claro ejemplo acerca de la operación de este espíritu. ¿A poco no? De este entendimiento superior. Jesús tenía un entendimiento espiritual superior. Él discernía corazones. Él interpretaba correctamente las escrituras. Él tenía la percepción sobrenatural del momento y de la voluntad del Padre. Él sabía lo que su Padre quería. Mira que yo leí algo bien poderoso esta semana. ¿Sabes por qué? Jesús sanó a muchas personas, ¿verdad? Sanó a muchas y visitaba lugares y sanó a muchos en esos lugares. Pero Dios no sanó a todos los de esos lugares. Es decir, seguramente pasó y en esos pueblos siguió quedando gente enferma, gente que a lo mejor. ¿Sabes por qué? Porque Jesús hizo solamente la voluntad del Padre. Es decir, que Jesús sanó solamente a quienes su Padre quería que Él sanara. Y que por medio del Espíritu Santo Él le guiaba. Qué fuerte está esto, ¿verdad? No es que Jesús llegaba a una ciudad y entonces la enfermedad desaparecía de esa ciudad. Sanaba a mucha gente, pero también había gente a la que Él no sanaba. Él solamente sanaba a quien su Padre le indicaba que sanara. ¿Estamos bien acá? Porque Él entendía y tenía un discernimiento, un entendimiento espiritual de la voluntad de su Padre. Amada iglesia, esto nos enseña que para poder ser efectivos, eficientes en la vida, necesitamos entendimiento espiritual para hacer y verdaderamente estar y hacer aquello que es correcto, aquello que es necesario, aquello que es bueno. Porque si hay algo, y por ahí, si no me equivoco, esta es una frase de Miles Monroe: si hay algo que es trágico en esta vida, es aquella persona que es exitosa aparentemente en aquello para lo cual no fue llamada, aquello que no forma parte de su propósito, de su asignación. Eso es una tragedia. Hay gente que hoy en día quizás está haciendo algo para lo cual no fue llamada a hacer, porque no tiene el entendimiento o el discernimiento de la voluntad de Dios para su vida. Que a lo mejor está en un trabajo, en una asignación simple y sencillamente pues porque pagaban mejor, o porque estaba bien, o porque el horario me gustó, pero no necesariamente está alineado con lo que Dios espera o tiene para él. Escúchalo bien, que a lo mejor hoy en día está también en una relación con la persona incorrecta. Quizás porque fue la que le hizo caso, ¿no? Pero no necesariamente quiere decir que explícitamente sea la que Dios tiene para ti. Si Dios te lo reveló, eso no, ponme el piso blanco, por favor, déjalo blanco completamente. Gracias. ¿Estamos bien acá? Por eso necesitamos entendimiento espiritual para poder recibir. Y mira, el apóstol Pablo decía en Efesios 1:17, y estoy entrando ya en el clímax de este mensaje, y es algo que, ¿cómo se recibe entendimiento entonces espiritual? El entendimiento, ¿sabes cómo se recibe? Pidiéndolo. Por eso el apóstol Pablo en Efesios 1:17, él oraba por la iglesia y le decía: pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, dice, les dé espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor. Ahí déjalo. El espíritu, el entendimiento divino se pide, amada iglesia, se le pide al Padre: Padre, ayúdame a entender, Padre, dame discernimiento, Padre, revélame las cosas. Y el Padre, sabes, por medio del Espíritu Santo te lo dará. Pero el entendimiento y la revelación y el discernimiento se tienen que pedir. Si hay cosas que no entiendes, pide el entendimiento.
Porque cuando recibimos el espíritu de entendimiento, ¿sabes qué pasa? Comenzarás a ver cosas que otros no ven. A veces nos ha pasado, a lo mejor con amigos, ¿no? O con amigas, no sé, que anda con un patán. No puede ser que no vea que es un patán. Amiga, date cuenta, amigo, date cuenta. Y no lo ven, ¿no? O que en el trabajo, o en el contexto, y que no es la frase de: oye, ¿no te has dado cuenta? Date cuenta, ¿qué está pasando? No puede ser posible que no lo veas. Sí, hay gente que vive falta de entendimiento, que a lo mejor para ti ya es claro, pero para no toda la gente lo es. ¿Me sigues? Pero cuando el espíritu de entendimiento viene a tu vida, comenzamos a ver lo que otros no ven. Comprendemos la palabra con mayor profundidad. Evitamos errores doctrinales, emocionales. Daniel era un hombre que tenía entendimiento sobrenatural. Se decía de él y lo reconocían como tal. Hey, escúchalo. ¿Alguna vez has dicho en alguna determinada situación: no sé qué hacer? Ya, seamos honestos. No sé qué hacer. No sé qué hacer. Yo me sentí así hace como 2 semanas. Yo te lo compartí. En algún momento decía: Señor, no sé qué hacer, Señor. A veces podemos llegar a un punto donde decimos: no sé qué hacer. Si llegas y en algún momento te has sentido así, que no sabes qué hacer, lo que necesitas es entendimiento espiritual. Dice la palabra que había un grupo de hombres que eran los hijos de Isaacar, que eran hombres, escúchalo bien, entendidos en los tiempos. Primera de Crónicas 12:32. Primero de Crónicas 12:32. Primer libro de Crónicas 12:32. Dice la palabra que estos hombres eran entendidos, y la palabra entendidos es la misma palabra que te definí antes. Eran entendidos en los tiempos. Primero de Crónicas 12:32. Ahí está. Pónganme la pista blanca, por favor. Ahí está. ¿Me sigues? No. Del 32, primero de Crónicas 12, ya lo tenías ahí, gracias. Dice: de los hijos de Isaacar, 200 principales, que dice: entendidos en los tiempos, y que sabían lo que Israel debía hacer. Wow. Estos cuates no decían: no sé qué hacer. No, ellos sí sabían qué hacer siempre. Y dice: y tal era su sabiduría y su entendimiento, que inclusive su dicho lo seguían todos sus hermanos. O sea que cuando sus hermanos no sabían qué hacer, iban con los de Isaacar: oye, ayúdame, no sé qué hacer, pero yo sé que tú eres bien listo, yo sé que tú tienes algo que no sé qué, pero tú sabes algo, dime qué hacer. Y los de Isaacar decían: sí, hagamos esto, ¿ok? No se diga más, hagamos lo que los Isaacar dicen. ¿Estamos bien acá? Si algún día dices: no sé qué hacer, es la señal, que se active tu alarma. Dice: tin, 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 tin. Ya sé, necesito entendimiento. Padre, dame entendimiento. Espíritu Santo, revélame qué es lo que tengo que hacer, porque no me voy a conformar con decir no sé qué hacer. ¿Y qué vas a hacer? ¿Te vas a bloquear? ¿Te vas a estancar ahí? No te conformes, busca de parte del Espíritu Santo el entendimiento que viene de lo alto para saber siempre qué hacer. ¿Estás bien acá? Te lo voy a poner de esta manera y casi estoy cerrando. El entendimiento espiritual es vital. Y mira que cuando digo vital, es vital. No solamente para hacerlo rimbombante o simplemente para que suene lindo. Cuando estoy diciendo que el entendimiento espiritual es vital, es vital. ¿Y a qué me refiero que es vital? Que tenerlo te puede preservar la vida, pero también no tenerlo te puede hacer perderla. Es vital. El entendimiento espiritual es fundamental, es vital. Porque muchas voces, a veces estamos en un mundo donde hay muchas voces, hay muchas filosofías, hay muchas doctrinas falsas, donde abundan los datos, pero escasea el conocimiento. ¿Sabes por qué el entendimiento es vital? Dice la palabra, y prepárate ahí, Marcos, 2 Corintios 11:13. 2 Corintios 11:13, ya lo tenemos. Dice: tales individuos, dice que encontraremos en la vida
individuos que son falsos apóstoles, dice, obreros estafadores que se disfrazan de apóstoles de Cristo. Y bueno, dices, ok, ¿eso es malo? Sí, sí es malo. Hay gente mala o falsa vestida de verdad. Pero ¿sabes qué es todavía peor? El siguiente versículo, y no es de extrañar, ahí déjalo, ya que Satanás mismo se disfraza de ángel de luz. ¿Ya ves por qué necesitas discernimiento espiritual, entendimiento? Para que aún Satanás mismo, como dice aquí, no pueda engañarte en algún determinado momento. Entender y discernir lo que está pasando. ¿Me sigues o no? Ya deja la pista así, no pasa nada, pero sigue tocando, por favor. Gracias. ¿Me sigues o no? ¿Tienes calor? Ya están empezando los calores, ¿verdad? Ya vamos a empezar como señores, ¿no? Oye, ¿qué tal los calores? Oh, están pesados, sí, están fuertes, ¿no? Ya. ¿Qué tal los calores también? Están fuertes, ¿no? Sí, sí, ya está. ¿Puedes volver al piano, por favor? Gracias. Gracias. Me inspiro más si estás ahí tú y si te veo ahí sentado. ¿Estamos bien acá, madre iglesia? No te distraigas. No. Era para romper ahí porque no quiero perderte. Estamos acá, no quiero perderte. Estamos aquí conectados. Necesitamos entendimiento. Entendimiento y cada vez más y más y más. Porque aún Satanás tiene la capacidad para disfrazarse de ángel de luz, para engañar a algún incauto que se encuentre por ahí, sin entendimiento, fauto. Escúchalo bien. Primera de Juan 4:1, por favor. Ya casi estoy cerrando. Primera de Juan 4:1. ¿Qué tenemos que hacer entonces, amada iglesia? Queridos hermanos, no crean a cualquiera que pretende estar inspirado por el Espíritu, sino sométanlo a prueba para ver si es de Dios, porque han salido por el mundo muchos falsos profetas. Necesitamos entendimiento para poner a prueba lo que veamos, para poner a prueba lo que escuchemos. Escúchalo bien y mira lo que te voy a decir. Aún lo que escuches de mí, siempre ponlo a prueba, con entendimiento. No es lo mismo poner en duda que poner a prueba. Escúchalo bien, ¿sí? Poner a prueba es conocer la verdad, pero para poner a prueba necesitas conocer la verdad, porque el patrón siempre va a ser la verdad. ¿Tampoco no? El punto de comparación va a ser la verdad. ¿Cómo vas a saber si algo es falso o es verdadero? Es porque conoces la verdad, porque conoces lo verdadero, y entonces vas a tener el conocimiento y la revelación para determinar si esto es falso o no, porque conoces la verdad. Conoce la verdad. Y es más, y yo te exhorto para que toda palabra que tú escuches desde este púlpito, ya sea de mí o de cualquier persona que se suba a predicar aquí, tú siempre estés con un entendimiento espiritual, para que disciernas lo verdadero, para que todo lo que pase en esta plataforma tú estés discerniendo y tengas entendimiento de lo que pasa. Escúchalo bien. Para que Satanás no tome ventaja, porque ese es a un punto que yo voy. Y mira que esto es peligroso. ¿Sabes cuál es el peligro de la falta de entendimiento? Número 1, es que puedes caer en la trampa de creer mentiras. Número 2, que puedes tomar decisiones por emoción y no por convicción. Número 3, que eso puede llevarte a desviarte completamente de un propósito, de un destino profético. ¿Me sigues? Pero un peligro más, ¿sabes? ¿Y sabes qué es peor todavía de que te desvíes? Un peligro mayor de una falta de entendimiento es la blasfemia en contra del Espíritu Santo. ¿Cómo es esto, Pastor Mao? Sí, porque la gente tiende a criticar lo que no entiende. Pero ten cuidado, porque una cosa es criticar el equipo de fútbol contrario, una cosa es criticar lo que pasa, no sé, en las noticias, ¿no? Una cosa es criticar a lo mejor hasta al presidente, al gobernante, a la policía, ¿no? Que también eso está mal, evidentemente, porque son autoridades. Pero peor y más grave y otra cosa muy severa es criticar y hablar mal en contra del Espíritu Santo. ¿Y por qué te estoy diciendo esto, amada iglesia?
Porque eso tiene que ver con entendimiento. Porque hay gente que no entiende las cosas y aún sin entenderlas habla de las cosas. ¿A qué voy? Dios está haciendo cosas hermosas aquí, poderosas, gloria a Dios. Y nos ha llevado a una dinámica que tú lo has visto, cómo esta dinámica la hemos trasladado y ha empezado. Y no es que nosotros, eso ha sido un mover de Dios los domingos, pero ha sido un mover que también comenzó los viernes. No te puedes perder las reuniones de gloria de los viernes. Esta reunión de gloria del viernes estuvo ninguna otra reunión de gloria había habido como la que hubo. Y la gloria postrera siempre es mayor, prepárate. Pero Dios, mira, te voy a decir algo. Dios está haciendo cosas hermosas y gloriosas aquí en DM, y cada día nuevas. Pero esto también implica, y lo que el Espíritu Santo me pondría, que esto también implica que van a venir voces, si no es que ya han venido a tu vida voces. Dejémoslo así, voces que muy probablemente te van a decir en algún momento: eso no es de Dios, o eso no se hace así, o no, ten cuidado. Escúchalo bien. Y ten cuidado. Escúchalo bien, ten cuidado. Y sabiendo esto, es que primeramente yo estoy orando y constantemente oro al Padre: Señor, dale ese espíritu de sabiduría. Para los que no saben, tenemos un altar encendido de oración aquí. Y toda la semana pasada estuvimos orando: dale sabiduría a la iglesia, Señor, sabiduría, sabiduría, sabiduría. Y esta semana vamos a estar orando: dale entendimiento, 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 Señor. Escúchalo bien, ¿por qué? Porque esto es grave. Yo te doy un consejo, amada iglesia: pide entendimiento. Y de lo que veas aquí que pasa, pide entendimiento. Pide entendimiento. Antes de hablar cualquier cosa, pide entendimiento. De lo que está pasando, de los proyectos. Oye, eso de Acrópolis está muy loco, ¿no? Pide entendimiento primeramente. Pide discernimiento. Que el Señor y el Espíritu Santo te muestre si ese proyecto es de Él o no, si lo que está pasando aquí es de Él o no es de Él. Pide entendimiento, y entonces sí, con entendimiento decide lo correcto. ¿Por qué, amada iglesia? No te dejes llevar solamente por lo que ves, o por lo que escuchas, o por lo que sientes, sino primeramente discierne y entiende. Porque mira, ten mucho cuidado, y vuelvo a poner esta advertencia: ten mucho cuidado con lo que hablas. No es una amenaza mía, no, yo no te estoy amenazando. Ten mucho cuidado con lo que hablas, porque si hay cosas que están pasando, o que vas a ver que van a pasar, pero no las entiendes. Escúchalo bien. Está bien que no las entiendas, es válido no entenderlas, pero si no las entiendes, antes de hablar, pide entendimiento. Porque no vaya a ser que por hablar algo, aunque sea de broma, estés blasfemando en contra del Espíritu Santo. Aunque sea de broma. No, porque en el ámbito espiritual, porque créeme que tus palabras no son broma para Satanás ni para Dios. Ten cuidado con esto. Mira que esto es y mira que esto yo lo escribí. Esto lo escribí. No digo, no me gusta hablar, no, pero esto lo escribí hoy a las 6 de la mañana, porque me quedé dormido honestamente. Me desperté como eso de me faltó escribir esto, ya lo escribí. Esto no lo sabía mi esposa, pero hace rato, mientras estábamos aquí ministrando, mi esposa se pone el chicharito que yo traigo aquí, porque aquí luego nos comunicamos y nos damos señales, ¿no? Y ahí todos los músicos escuchan mis señales, pero ya no, ya próximamente no. Nada más quiero que Mike me escuche, a él sí, a decirle, hay algunas cosas. No es cierto. Pero aquí nos comunicamos, y aquí tenemos un medio de comunicación. Oye, va esto, nos vamos a subir a ministrar, bla, bla, ya cállate, ya te tardaste mucho cantando, ¿no? Ya. No es cierto, jamás hemos dicho eso, no. No es cierto. No es cierto. Ya sé. Eso es coto. Pero ¿sabes qué pasó hace rato? Hace rato mi esposa se acerca conmigo. Me dice: ¿sabes qué? Toma, me voy a quitar los audífonos. Yo: ¿está bien? ¿Sabes qué? Porque percibo algo en el espíritu. Y yo: ¿qué pasó? Porque yo no quiero que esto vaya a ser algo, una piedra de tropiezo para la gente. Porque yo percibo en el espíritu que quizá no aquí,
Pero hay gente que ya nos está percibiendo y que está viendo las transmisiones y que se ha atrevido a decir que lo que yo hablo alguien me lo está diciendo a través de un audífono. Escúchalo bien. Digo, toma, por eso toma el micrófono, toma el audífono, tómalo. No, porque no quiero que eso también vaya a ver a alguien a quien Satanás pueda confundir o engañar y decirle, ten cuidado con lo que hablas. Ten cuidado, aunque sea de broma, ten cuidado con lo que hablas. Porque no es que nos ofendas a nosotros, no es que ofendas al pastor, no es que ofendas a la pastora Dalia, porque nosotros solamente somos instrumentos. Es que ofendes a la fuente, es que ofendas al que está hablando. Eso es blasfemia en contra del Espíritu Santo. Ten cuidado con lo que hablamos. Si no lo entendéis, si no lo entiendes, si hay cosas que te cuesta trabajo entender, que estás viendo que están pasando, pídele al Espíritu Santo que te las explique. Pídele a Dios y dame entendimiento, Señor. Dame entendimiento. No quiero decir nada, no quiero emitir un juicio si hay cosas que no entiendo. Escúchalo bien. Ten cuidado con lo que hablas. Pide entendimiento. Sí, seguramente es porque a lo mejor, claro, pues es que a mí se me hace, y ya empiezas a conectar puntos según tú, ¿no? A mí se me hace que entonces sabía que se apellidaba así, que se llamaba, y el otro día me acuerdo, seguramente se acordó que le festejaron el cumpleaños en febrero y por eso dijo que, pues claro, fue por eso, ya entendimos. Ten cuidado, ten cuidado. No, la bronca no es conmigo ni con la pastora, no, ten cuidado. Ten cuidado, porque la blasfemia en contra del Espíritu Santo, ¿sabes qué es? Por definición se trata, y es algo que se manifiesta con palabras y que consiste en rechazar la obra del Espíritu Santo. La blasfemia en contra del Espíritu Santo, ¿sabes qué es? Es desacreditar lo que el Espíritu Santo acredita. Es desacreditar sus obras, o acreditar sus obras a alguien o algo o alguien que no es Él. Esto está bien fuerte. Por eso inclusive tú viste a los fariseos que estaban blasfemando en contra del Espíritu Santo cuando le dijeron a Jesús: tú echas demonios en el nombre de Satanás, ¿no? Dijo: espérate, oye, si te pasaste. Primero porque estás mal, pero ten cuidado porque estás ofendiendo al que hace las cosas. ¿Estamos bien acá? Es como si llegaras y tú te hicieras un trabajo hoy en día, las tareas, ¿no? Y a mano, y le haces bien a mano y todo, y te esforzaste 4 cuartillas a mano de un resumen, de un ensayo, ¿no? Y de pronto llegaron y dijeran: a ver, y tu profe, y te quedó así el ensayo que nunca habías hecho en tu historia, en tu vida, ¿no? Así, te quedó, el profe lo lee, le dice, y mientras lo está leyendo te está viendo, ¿no? Y te está viendo así, y lo sigue leyendo hasta que lo termina de leer y te sigue viendo, dice. Y que lo agarrara y dijera: a mí no me engañas, esto tú lo hiciste con inteligencia artificial, esto no fuiste tú, esto es basura, ve y hazlo bien, córrele. ¿Cómo te sentirías? ¿Cómo te sentirías? O en el trabajo, ¿no? Que un trabajo de te tardaste y dijeran: esto seguramente lo copiaste de algún lado, tú no puedes hacer esto, por favor, no tienes la capacidad de hacer esto, a mí no me engañas. Escúchalo bien. ¿Cómo te sentirías? Ten cuidado, tengamos cuidado. Y si hay cosas que no entendemos, antes de hablar, pidámosle al Espíritu Santo que mejor nos la explique, nos dé entendimiento. No porque no las hayas visto antes o porque parezcan muy espectaculares, no quiere decir que no sean de Dios. No porque no cuadren en tu esquema religioso de lo que te han enseñado, no quiere decir que Dios no puede hacer cosas nuevas. Escúchenlo bien. La palabra dice: aquí yo hago cosa nueva. Algo nuevo es algo nunca antes visto. Cosa que ojo no vio, que oído no oyó y que no han pasado por la mente de nadie, son las que Dios ha preparado para quienes lo aman. Cosas nuevas, gloria a Dios.
Dice la palabra: terrible cosa es caer en las manos del Dios vivo. Hebreos 10:31. Y mira dónde, y mira el contexto en el que lo dice. Hebreos 10:31, esa es la conclusión. Dice: terrible cosa es caer en las manos de Dios vivo. Pero en el Hebreos 10:29, por ejemplo, dice: ándale, ese Marquito, estás al tiro. Habla acerca de la gente que peca, dice, y eso es malo, dice. Además, en el 28 dice, cualquiera que rechazaba la ley de Moisés moría irremediablemente por el testimonio de 2 o 3 testigos. Porque pues, se pasaba de lanza, como que rechazaba la ley. Versículo 29 dice: ¿cuánto mayor castigo piensan ustedes, les pregunta, que merece el que ha pisoteado al Hijo de Dios, que ha profanado la sangre del pacto por la cual había sido santificado? Y parte 3: y que ha insultado, Marquito, insultado al Espíritu de la gracia. Y entonces si dice en el versículo 30, sáltate ahí: pues conocemos, mía es la venganza, yo pagaré, también el Señor juzgará a su pueblo. Y versículo 31: terrible cosa es caer en las manos de un vivo. Mira que esto no es un mensaje condenatorio. No, yo no estoy mandando al infierno aquí a nadie. Yo te estoy diciendo: adquiere entendimiento. El entendimiento es vital. ¿Ya viste por qué es vital? Porque te puede llevar a una nueva estación de gloria, que sin duda te manifiesten mayores bendiciones para tu vida. Pero también el no entender las cosas y hablar o operar fuera del entendimiento también te puede llevar a condiciones muy, muy lamentables. Tengamos cuidado. Si hay cosas que no entiendes, pídele al Espíritu Santo que te las explique. Pero ten cuidado con lo que hablas. Ten cuidado, porque la ignorancia, escúchalo bien, la ignorancia no es pecado. Escúchalo bien, la ignorancia en sí no es pecado. La palabra no dice: y los ignorantes se van al no, la ignorancia no es pecado. Porque todos ignoramos cosas, ¿a poco no? La ignorancia no es pecado. Lo que sí puede ser peligroso es cuando operamos, actuamos y hablamos desde una posición de ignorancia. Eso sí nos puede llevar a cometer errores, a cometer pecados. Es por eso que entonces, si queremos que eso se mitigue, que necesitamos acabar con la ignorancia. Necesitamos claridad, necesitamos luz en nuestra vida. La ignorancia no es pecado ser ignorante, y no es una grosería. Hay muchas cosas que yo ignoro. Hay muchas cosas que yo ignoraba acerca de la gloria de Dios. Había muchas cosas que yo ignoraba del Espíritu Santo, y que son las mismas cosas que hoy te estoy enseñando. Y las ignoraba a lo mejor hace 2, 3, 5 años, quizás sí. Y no era pecado hacer eso. Pero lo que sí te puede llevar a cometer un pecado y a tener resultados desfavorables es justamente vivir, obrar y hablar conforme a esa ignorancia. Eso sí te puede llevar a pecar. Y el problema es que hay gente que, aun estando en ignorancia, sabe que está en ignorancia, resiste la verdad, y desde la ignorancia está operando, está hablando, está criticando, está juzgando. Esas personas, sí, cuidado, terrible cosa es caer en manos de un Dios vivo. Así que no te preocupes. ¿A qué voy con esto, amada iglesia? No te preocupes si alguien te critica por el cambio de vida que estás teniendo. Es simple y sencillamente que no entiende lo que Dios está haciendo en tu vida. Y simple y sencillamente, si tus amistades se han ido, si te han dejado de hablar, lo que sea, que están hablando mal de ti, es más, ora por ellos, bendícelos. Simple y sencillamente es que no entienden lo que Dios está haciendo contigo. No entienden. Para ellos: ay, ¿a poco sí? No, te estás fingiendo. No, tú eres un falso. Nada, sí. ¿A poco ya se te olvidó cómo eras antes? Ahora resulta que ya no entienden. Sí, simple y sencillamente no entienden. Necesitan entendimiento. Es más, yo llegué a burlarme de los cristianos, imagínate. Yo me acuerdo. Y aquí están. Ya ni se acuerda. Yo me acuerdo hace mucho tiempo, una microhistoria, ahí te va. Hace mucho tiempo, pero mucho tiempo. Entonces no estaba chavito, cuando la familia empezaba a convertirse. Me acuerdo que era una cena de Navidad, y recuerdo que supuestamente iban a ir unos hermanos, creo que el pastor, no sé quién, a la cena de Navidad. Y a mí se me ocurrió hacer una frase que dije: ay, ¿ya vienen los aleluyos? Para mí eso fue una burla, ¿no? Me acuerdo que mi papá o alguien me dijo: no, cállate, no digas eso. Porque aunque no éramos cristianos, pues al menos sí me enseñaron a respetar, ¿no? No ser irreverente. Yo andaba irreverente ahí, ¿no? Porque yo me sentía bien superior. Es que no soy católico, por Dios, ¿no?
lo que sea, ¿no? Pero yo me sentía el Papa, ¿no? ¿Eso qué, papá? ¿Eso qué? Yo llegué a criticar lo que no entendía. Mira qué cosas, ¿no? ¿Acuerdas una microhistoria que te cuento, no? El mismo joven que en un momento dijo: ay, los aleluyos. Es el que hoy está predicando a un grupo de aleluyos. ¡Ah! Sí, no decía. Que se identifica con uno también. Oh, ya. Estamos bien acá. ¿Cómo cambia, no? Y es un ejemplo, una microhistoria bien absurda, bien sencilla, pero que ilustra cómo yo totalmente estaba falto de entendimiento de las cosas, ¿verdad? Tendemos a criticar lo que no entendemos. No, claro, por supuesto. Y eso es así, aplica en las leyes terrenales y en las leyes divinas. ¿Cuál es aquí, licenciada, por favor? Que la ignorancia no te exime de responsabilidad. Claro. La ignorancia no es pecado, pero si se te termina la vida y mueres ignorante, si nunca anduviste la verdad, porque dice la palabra, Jesús es el camino, es la verdad y la vida. Si nunca recibiste la verdad, ahí sí hay problema. Pues ya lo bien, hay cosas que ignoramos. Y por eso tenemos la revelación de la palabra, para que sin duda cambiemos. Necesitamos entendimiento, amada iglesia. Y con esto estoy terminando ya. Estoy cerrando este mensaje. Así que no es suficiente saber la Biblia. Necesitamos entender lo que Dios quiere decirnos a través de ella. Amén. No es suficiente con creer en Dios. Mira lo que estoy diciendo. No estoy diciendo que no tienes que creer en Dios. No es suficiente con solamente creer que Dios existe. Y esto que te voy a decir es bien fuerte. No es suficiente con creer en Dios solamente, porque ¿sabes qué? Santiago 2:19 dice algo bien duro. También los demonios creen y tiemblan. Necesitamos entender verdaderamente sus obras, entender sus palabras, entender sus señales, para entonces verdaderamente confiar en Él y obedecerle. Hay gente que cree que Dios existe, pero no confían en Él y mucho menos le obedecen. No es suficiente con creer en Dios o creer que Dios existe. Es necesario confiar y obedecer su palabra. Y eso solamente viene no por una imposición, sino por una verdadera revelación. Porque cuando hay imposición, ¿sabes qué? Eso se convierte en religión. Por eso la gente vive religión. Si tú le preguntas a muchas personas, espero que no aquí, pero de otros lugares, ¿por qué haces lo que haces? Te van a responder: pues porque eso me enseñaron, porque eso hacía mi mamá, porque no sé, simplemente porque tengo que hacerlo. Pero no entendían por qué. Pero cuando hay una verdadera revelación, hay un entendimiento. No se trata de simple y sencillamente hacer las cosas por hacerlas. Necesitamos entendimiento y revelación para poder entonces confiar y obedecerle a Él como Él espera que lo hagamos. ¿Me sigues o no? Y con esto estoy terminando, amada iglesia. Hoy la oración y lo que hemos venido orando, intercediendo, es entendimiento. Y yo voy a orar el día de hoy para que recibas mayor entendimiento del Espíritu Santo, para que sepas qué es lo que tienes que hacer, para que nunca te estanques en algo de decir: a ver, no sé qué hacer, para que no te limites, para que Satanás no tome ventaja sobre tu vida. Es más, para que no vayas a caer a lo mejor en el error de blasfemar en contra del Espíritu Santo y decir: eso no es de Dios, cuando realmente no sabes si es de Dios o no es de Dios aún. Ten cuidado. Te lo digo no porque yo me vaya a ofender, no porque la pastora se vaya a ofender. No, créeme que eso no importa. Tenle temor a que se ofenda o a que verdaderamente se sienta contristado el Espíritu Santo, porque ahí sí hay problema.